es el 16. Martes 16. Martes 16. Vamos a ver la fecha. Es martes 16. Es el examen final. ¿Ya? Vamos a... ¿Ven mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, sabe, profesor. Ingeniero. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a ver aplicaciones de diseño de experimentos. Recuerden que hemos estado hablando de factorial, el experimento factorial, porque hemos hablado de experimentos simples al inicio del curso. Cuando empezamos el curso se habló de experimentos simples, ¿no? Cuando quieren comparar extensión de la análisis de varianza, ¿no? Un solo factor. Acá hablamos de varios factores, 2 o más factores que influyen en la variable de interés, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que cuando se ejecuta un diseño de experimentos, son 3 principios básicos de un diseño: repetir, aleatorizar y control local. Esto es muy importante porque cuando se hace un experimento hay que repetir, hay que aleatorizar y hay que hacer todo un control para poder encontrar si nuestro proceso es para mejorar, o sea, produce mejora en el proceso, por eso se investiga, ¿no? Se hace el experimento. Se ha hablado de factor es sinónimo, es una variable de nuestro interés y que nuestro deseo es comparar esa variable o factor también, ¿no? Variable de factor. El nivel son, en ese caso, son parte del factor. Por ejemplo, si el factor es operarios, el nivel son los nombres de los operarios, ¿no? Es el nivel. Si el factor es proveedor, los nombres de los proveedores es el nivel del factor, ¿no? Cuando hemos hablado de temperatura, en el ejemplo del martes, hablamos de temperatura y humedad. El factor era temperatura. Los niveles eran las cantidades de temperatura, eran 70 grados Fahrenheit, 50 grados Fahrenheit, y los porcentajes de humedad, uno 10%, el otro 50%. Lo que es humedad, porcentaje de humedad, o humedad, es el factor, y los niveles el 10 y el 50. ¿No? La unidad experimental es donde se va a aplicar el factor de estudio, el factor. Y ese factor también es sinónimo de tratamiento. La combinación de los niveles de factor con el otro factor, esa combinación de niveles se llama tratamientos, ¿no? La variable respuesta es lo que se mide. Pero cuando hablamos de unidad experimental puede ser una máquina, puede ser un operario, puede ser un conjunto de unidades de producto, o puede ser cajas, bueno, depende de cuál es el interés del experimento, ¿no? Bueno, ya la repetición es repetir ejecución de varias veces el experimento, ¿no? La ejecución de varias veces el experimento, ¿no? Acá tenemos esto para un poco recordar. Este es un experimento simple. Son telares y acá tenemos que la variación total se debe a la variación entre telares más la variación explicada por los telares. Esa variación explicada se refiere al lo que llamamos al error. Al error. Entonces aquí, en ese caso, la unidad experimental es un probeta. Una probeta que es un trozo de tela
Una probeta es un trozo de tela, es la unidad experimental. El telar viene a ser el factor, los niveles del factor serían los tratamientos, ¿no? Aquí tienen 6 repeticiones, este 6, este 5, este 5, este 4, este 6. Y para hacer este diseño de experimento simple, se totalizan, aquí están los totales, y también se calcula por una vez hallados la suma total. Y recuerden, para hacer el análisis de varianza hay que hallar el término de corrección, que sería el gran total al cuadrado sobre el número de repeticiones, o el número de unidades experimentales, sobre el total, y la suma de cuadrado total viene a ser los cuadrados de uno de ellos, de cada unidad experimental, al cuadrado, menos el término de corrección. Y la suma de cuadrado de tratamientos viene a ser los totales al cuadrado entre el número de repeticiones, su suma de eso, menos el término de corrección. Y con eso armamos nuestra fuente de variación entre telares, que son los tratamientos, el error y el total. Esta es la variación debido a los telares, no explicada por los telares, que se llama error, y esta es la variación total, ¿no? La suma de eso me da la variación total, ¿no? ¿Cuántos telares son? 5 menos 1, 4. ¿Cuántas unidades experimentales son? 26 menos 1, 25. Y por diferencia hay un error. Y acá colocamos la suma de cuadrados hallados, total, va aquí, tratamientos, y por diferencia el error. Los cuadrados medios, que son suma de cuadrantes y la libertad, y el F es cuadrado medio de tratamientos, que es cuadrado medio telar, entre cuadrado medio del error, ya tienen la prueba F. Y en la tabla de 2.84, pero también se puede hallar el p-valor. El p-valor es con el F calculado, ¿no? P-valor es la distribución en la probabilidad y se compara con el alfa, ¿no? O el alfa, que es 0.05. Y, o si no, también el F calculado con el F en la tabla. Como ven ustedes, 23 es mayor que 2.84, se rechaza la hipótesis, ¿no? O si no, con el alfa, que es 0.05, con este p-valor, el alfa es mayor que p-valor, entonces se rechaza la hipótesis, ¿no? Siempre en estos casos, pues es muy importante que se pruebe, pues, los supuestos, ¿no? Los supuestos es distribución normal y también la homogeneidad de varianzas, ¿no? La homogeneidad de varianzas, que se cumpla esos dos supuestos, entonces pueden utilizar o pueden ejecutar lo que se llama el análisis de varianza, ¿no? Aquí en esto, recuerden que la hipótesis aquí es comparar los telares, los 5 telares, y también si sale significativo esto, ¿qué significa que significativo? Que se haya rechazado la hipótesis, puede hacer pruebas de comparaciones múltiples, ¿eh? Tú, que una de ellas, existen otras, DLS, Duncan, Benferroni, todo eso, existen muchas pruebas, pero nosotros hemos visto una de ellas, Tukey, para comparar de 2 en 2 quiénes son diferentes, ¿eh? Acá viene el factorial. Bueno, ese ya lo habíamos visto. También nosotros vimos, ¿se acuerdan? Ustedes ya han trabajado esto, el factorial, ya usando el R&R, repetibilidad y reversibilidad. Y ese experimento factorial pueden estudiar 2 o más factores. Aquí ven ustedes varios casos, A por B, cuando se encuentran así A por B. El caso 2 es el 2 a la K o 3 a la K. 3 casos acá.
En el primer caso, A por B significa que el factor A tiene A niveles y el factor B tiene B niveles. El otro caso, 2 a la K significa K factores, K factores con dos niveles. Y el caso 3 es 3 a la K, sería K factores con 3 niveles. Entonces son las formas del arreglo factorial. Cuando ya son muchos los factoriales, entonces hay otros experimentos que se llaman fraccionarios que permiten estudiar en ese caso, un ratito.
Chicos, disculpen, era una, les comento que, bueno, el que habla forma parte del staff de profesores de la Universidad Agraria, en el cual soy presidente de una carrera que estamos postulando a la evaluación externa del CINEACE para acreditación, y estamos ya, en cualquier momento nos evalúan, y la visita de evaluadores externos, ¿no? Y estamos en ese trato. Bueno, siempre, cada vez uno aprende más desde el punto de vista educativo, ¿no? Así como la carrera de industrial que ha pasado ya la evaluación externa con acreditación. Entonces muchas de las otras universidades que tienen licenciamiento están buscando también acreditarse, y ahora pues la otra forma de evaluación es vía virtual, ¿no? o semipresencial, hay una mixta para hacer la evaluación, así como el modelo del CINEACE, ¿no? Con los 34 estándares, ¿no? Que es bastante exigente, ¿no? Bueno, entonces cuando hablábamos de estos experimentos factoriales, pues hay 3 casos, y cuando hablamos del caso 1, A por B significa A, los niveles, ¿eh? B minúscula, A y B, pero la primera posición se refiere al factor A la segunda posición se refiere al factor B, que son el número de niveles, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el caso 1 ven 3 por 4. 3 por 4 es, el factor A tiene 3 niveles, factor A 4 niveles, 3 por 4, o sea, ese significa eso. Entonces, acá A3, B4. ¿Y cuáles son las fuentes de variación? Como podemos construir cuáles son las fuentes de variación: el factor A, el factor B, la interacción, el error y el total. En este caso, como A tiene 3 niveles, sería 3 menos 1, 2. El factor B tiene 4 niveles, 4 menos 1, 3. Y la interacción, los grados de libertad se calculan así, 2 multiplicando, 2 por 3, 6. Y el total, ¿cómo se obtiene? O sea, multiplicando 3 por 4, faltan las repeticiones, y las repeticiones se representan por n, 12 por n, que es el número de repeticiones menos 1, y ese es, por diferencia, se calcula el error. Luego, teniendo la suma de cuadrados, que ustedes ya lo saben calcular, tanto para A, para B, para interacción, para el total y por diferencia y el error. Recuerden que aquí la suma de cuadrado de la interacción pues es el que hay que calcular, la suma de cuadrado del combinado con cuadros totales, el combinado de AB, menos la suma de cuadrado de A, menos la suma de cuadrado de B. Pero esa suma de cuadrado de combinados viene a ser la suma de cuadrado de tratamientos. Esa es la idea de esto, ¿no? Realmente, si nosotros los queremos llevar a un experimento simple, lo junto estos 3, esos son tratamientos. Son los 3, son los tratamientos, ¿no? Estos se juntan y se forma el experimento simple, ¿no? Así. También tenemos factorial 2 a la k. Este factorial 2 a la k significa 2 por 2 por 2 k veces. Y puede ser así: 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la sexta, 2 a la octava, 2, ¿ya? Y en este caso, 2 al cuadrado sería 2 por 2. K factores, o sea, sería 2. O sea, 2 por 2 sería, en este caso, 2 al cuadrado, o 2 por 2. O sea, que el factor A tiene 2 niveles y el factor B 2 niveles. Cuando va a ver 2 al cubo sería 2 por 2 por 2. El factor A tiene 2 niveles, el factor B 2 niveles, el factor C 2 niveles. Cuando es 2 a la sexta, ¿son cuántas letras? Son 6 veces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y por 2 sería 6 así, para A, para B, para C, para D, para E, para F. Y sería, cada uno de estos factores tiene 2 niveles. Y acá tiene 3 factores con 2 niveles. 2 al cubo sería 3 factores con 2 niveles. A 2 niveles, B 2 niveles, C 2 niveles, ¿no?
Y acá sería, la fuente de variación sería así. A, B, A por B, C, A por C, B por C, A por B por C. Todas las combinaciones posibles. Si ustedes cuentan, acá sale de acuerdo a la multiplicación de cuántos niveles son, bueno, en este caso, al multiplicar cuántas combinaciones son, sería 2 al cubo, son 8, ¿no? ¿Por qué? Porque es 2 por 2 por 2. O sea, la combinación de niveles, siempre, cuando contamos aquí, es 1 menos, va a haber 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si es 2 a la sexta, imagina 2 a la sexta, son, ¿cuánto es? 32, 64. Acá va a ser menos 1, 63. 63 fuente de variación. 63 fuentes de variación. Imagina 2 a la cuarta. Si la 2 a la cuarta es 16. Entonces la combinación de nivel es 16. Pero ¿cuántos se pueden acá ya? ¿Cuántas fuentes va a haber? 1 menos, 15. A, B, A por B, C, D. Todas esas combinaciones. Acá lo ven. Entonces aquí 2 al cubo 8, cuenta cuántas fuentes de variación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el otro sigue el error, pues, el error por diferencia, que del total menos todos estos, todos la fuente de variación de la combinación de los factores, el total menos eso da el error. Y como todos tienen 2, 2, es 1, 1, lo de la libertad, porque 2 menos 1, 2 menos 1, así. Y su suma de cuadrados también hay que calcularlos, hay que tenerlos en cuenta, que en esos casos, pues, es la interacción A por B, acá suma por C, acá la interacción es lo mismo, pero es con A con C, acá también B por C, y acá triple interacción. Y cuando imagínense que hay formas, cuando son de este tipo, 2 a la K, hay formas cómo se calculan esta suma de cuadrados con coeficientes, con contrastes que le llamamos, y se calcula rápidamente, ¿eh? Los cuadrados medios son suma de cuadrados entre la libertad, en estos casos coincide con la suma de cuadrados, y al final la prueba F son los cuadrados medios entre, si todos son fijos, sobre el cuadrado medio del error. Sobre el cuadrado, con el cuadrado medio del error se calculan todas las pruebas F. Esa por diferencia, ¿no? Con el 2 a la cuarta, yo le decía 2 a la cuarta, 16, 15 corridas se llaman, 15 corridas, 2 a la cuarta, me encuentre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 corridas, ¿no? Uno menos. ¿Ya? Y acá está el error y el total, ¿no? Entonces acá todos tienen, como es 2 a la cuarta, todos tienen 2 niveles menos 1, 1. Y acá sería 2 a la cuarta, 16. Por el número de repeticiones menos 1 son los que da la libertad del total. Y por diferencia hay el error, ¿no? Y la suma de cuadrados también igualito. Se calcula con la forma tradicional que hemos visto, o si no, con unas tablas, con unas coeficientes que vamos a ver con contrastes que permiten calcular esta suma de cuadrados. Bueno, los cuadrados medios son suma de cuadrados, en este caso coinciden entre su grado de libertad, ¿está? Y los cuadrados, las F, pues son los cuadrados medios, todos son el cuadrado medio del error, ¿no? Pero este es porque todos son los factores A, B, C y D fijos, porque es lo más común esto. Aquí, por ejemplo, este es del libro de Montgomery. Acá tienen ustedes un factorial 2 por 3. Se está evaluando tipo de fósforo, tipo de cristal, este con televisores. Y son varios tipos de fósforos y 2 tipos de cristal. ¿Con cuántas repeticiones? Mira, acá hay 3 repeticiones. Se totalizan, está, el gran total, y lo que se está viendo es la corriente necesaria, microamperes. El tema de corrección, el gran total,
entre el total, cuentan todos cuántas unidades experimentales aquí da, pero esto también lo pueden hallar multiplicando, son 3 niveles de fósforo por 2, que son cristales, y cuántas repeticiones, son 3, o sea, 2 por 3, 6 por 3, 18, aquí está, 3 por 2, 6 por 3, 18. 1 por el tipo de fósforo, 2 por el cristal y 3 por las repeticiones. Así hay el término de corrección. Es el gran total al cuadrado. Ya lo han calculado esto, ¿no? Ustedes. La suma de cuadrados, cada uno de los datos al cuadrado menos el término de corrección. Y luego hay que hallar un cuadro de totales para poder calcular la suma de cuadrado de A, la suma de cuadrado de B, la interacción, ¿no? En otras palabras, la suma de cuadrado del tipo de fósforo, la suma de cuadrado del tipo de cristal. Aquí están los fósforos, los totales ya no aparecen las repeticiones. La suma de esto, ¿eh? ¿Sí? Hay que tener en cuenta, cada uno de estos vienen los totales, ¿sí? Y este, bueno, se mantiene estos valores porque lo mismo, acá también, este es el gran total. Solamente que aquí es el cuadro de totales. Entonces, para allá la suma de cuadrado de A, pues ¿quién es la suma de cuadrado de A? En este caso son los niveles de fósforos, los niveles de los tipos de fósforo, los totales al cuadrado. O sea, estos totales vienen ¿de qué? De dos tipos de cristal, y las repeticiones, que son 3. Por eso es 3 por 2, 6. 3 por 2, 6, porque acá hay 3, si no cuentan, acá hay 3, acá hay 3, 6. O si no, repeticiones son 3 y 2 tipos de cristal, pues 3 por 2 da 6, escriben el denominador. Esos totales son al cuadrado, entre 6 menos el término de corrección. Igual, para el tipo de cristal, también ustedes van a ahí acá, tipo de cristal son los totales, aquí, con estos totales, acá está. Pero estos totales, ¿de cuánto viene? Este viene 3, este 3, este 3, 9. ¿Cómo salió este 9? Son 3 repeticiones por 3 tipos de fósforo, ahí están los 9, ¿eh? Ahí está el 9. Menos el término de corrección. Los totales al cuadrado esto. Y luego, la suma de cuadrado de la interacción, A por B, o sea que sería el tipo de cristal con tipo de fósforo, A por B, y este, por definición, es la suma de cuadrado del combinado A por B, menos la suma de cuadrado de A, menos la suma de cuadrado de B. Esa suma de cuadrado del combinado, A por B, es de la tabla, de lo que está dentro de la tabla, que esa sería la suma de cuadrado de tratamientos, ¿no? ¿Cómo se obtiene la suma de cuadrado del combinado? Los totales que están en el cuadro, dentro del cuadro, que estos vienen, son los totales que vienen de 3 repeticiones, estos totales. Por eso que ustedes ven acá los cuadrados de cada uno entre 3, porque cada uno de estos viene de 3 repeticiones, menos el término de corrección. Y acá, la suma de cuadrado de B, ya como ya tienen la suma de cuadrado combinado, hay que restar la suma de cuadrado de A menos la suma de cuadrado de B. Ahí está. Luego, ¿cuáles son las hipótesis a probar? Para probar las hipótesis acá, hay 3 hipótesis. El efecto del factor tipo de fósforo es nulo, decimos, y el otro sería el efecto del factor tipo de fósforo. Y acá, fósforo. Ahí está. Ya está. Entonces ahí decimos que el efecto del factor tipo de fósforo, que es el factor principal, el efecto principal, decimos que es nulo, y la alternante que el efecto del factor tipo de fósforo es significativo. O también se puede plantear de esta forma, alfa sub i igual a 0,
o alfa I diferente 0. O también, acá el otro es el efecto principal también, es el efecto del tipo cristal, es nulo, y el efecto cristal es significativo, no es nulo. Entonces acá, ese es el factor B, así. Y luego viene la interacción. La interacción A por B, alfa, beta, si son las siglas, de las letras griegas, ¿no? Es para ver la interacción. Pero de un factorial, lo más importante es la interacción, porque ahí enriquece, en este caso, la interpretación. Pero cuando no es significativa la interpretación, o sea, es nula, entonces ya analizamos los efectos principales. Empezamos de acá, la interacción, luego pasamos acá, si que no sale significativo. Si sale no significativo esto, pasamos acá a analizar esto y esto. Pero si aquí sale significativo, entonces eso nos indica que hay que realizar el análisis de efectos simples. Efectos simples. ¿Cómo sabemos que hay interacción? Podemos graficar. Acá tenemos el cuadro de promedios. Un cuadro de promedios. Acá están los totales. Podemos sacar promedio entre 3, pues 2 entre 3. Es el promedio. Y hacemos una gráfica que se llama gráfica de interacción. En esta va fósforo. Y acá pues la variedad de respuesta, que en ese caso se está midiendo microamperes, creo que es y esa es la corriente necesaria. La corriente necesaria con este tipo de fósforo. Mira cómo se comporta aquí para graficar con el cuadro de promedios. Este corresponde al tipo de cristal 2, este es el tipo de cristal 1. Y cuando se grafica, eso son el gráfico, acá están los tipos de fósforo, y vemos el comportamiento, cómo va la corriente, que aumenta de pasar de un tipo de fósforo de 1 a 2, y pasar a 3 disminuye. Igual sucede con el cristal 1, así. Entonces, eso de ahí se grafica, pues, así. No es no es complicado. Uno por uno, ¿ves? Acá está. Ahí está. Uno marca así nomás, ¿ves? Se lo marca y va a insertar. Oh, ¿qué pasó? A insertar. Insertar, va en gráficos. Y sabe. Ese fósforo ahí. Y no quiere fósforo, quiere con cristal. También se puede cambiar. Ahí está. Acá cambiamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gráficos. Acá. Se puede cambiar, pero acá no lo veo. Acá está. Filas por columnas. Lo cambio, miren que sale. Ya cambia cristal, ¿ve? El cristal, el tipo de cristal. Pueden hacer las gráficas así. Entonces, pues, hay varias formas de graficar, depende de cómo se les pide, ¿eh? Pero con los promedios, ¿eh? Con los promedios. Digamos cómo se calcula el análisis de efectos simples. El análisis de efectos simples, lo voy a poner
el análisis de efectos simples de la interacción, porque esto va a depender si sale significativo. Vamos a ver. Análisis de efectos simples. Este es el análisis de varianza. Vamos a ver si la interacción resultó significativa. Acá está. No significativo. Resultó no significativo. Aquí está. Completamos acá, colocamos la suma de cuadrados, los cuadrados medios, las F, y miren, este salió no significativo. La interacción resultó no significativa. Entonces, no se realiza el análisis de efectos simples. Cuando no sale, si hubiese salido significativo esto, se ejecuta o se realiza el análisis de efectos simples. Pero si resulta no significativo, entonces, ¿dónde están las conclusiones más importantes? En los efectos principales, pues en A o en B. Hay que hacerlo por separado aquí. Pero si salió no significativo, entonces pasamos a B. Sí. Ahora, vamos a ver. Un exponente factorial. Exponente factorial 2 al cuadrado. Sería un experimento de una buriladora, como prensa, como hace perfora, ¿no? Como una especie de experimento buriladora. Tiene A, tiene 2 niveles, B tiene 2 niveles. Ahí ustedes ven que el factor A tiene 2 niveles, A0 a 1, B0, B1 es el factor B. 2 niveles cada uno. ¿Cuántas repeticiones? Yo les pregunto cuántas repeticiones por cada combinación. Ustedes van a ver acá, ¿ves? Son estas, son 4. Son 4, todos tienen 4. ¿No? Lo que se está evaluando acá es el tamaño de la broca con un 16 pulgadas, un octavo de pulgada, y la velocidad con que va a actuar la buriladora a 40 revoluciones por minuto y el otro 80 revoluciones por minuto. ¿Cómo se calcula? Miren este tipo de experimentos que es 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta, en fin. ¿Cómo se hace el cálculo de la suma de cuadrados para calcular los efectos? Porque se pueden calcular los efectos. Tienen el factor A bajo, A0 significa bajo, A1 alto, B0 bajo, B1 alto. Si fuera C0, C0 bajo, C1 alto. ¿Por qué se considera alto y bajo? Porque esto va a servir para hacer el análisis factorial de esta forma para poder usar los coeficientes, el signo menos, más o menos 1, 1 o 0, 1. Esa forma de notación se llama la formulación de Yates, o sea, la notación de Yates, digamos. Esto puede usarse así: menos, más, menos 1, 1, 0, 1. Así, la notación bajo, alto. Cuando ven menos es bajo, más es alto, menos, más. Pasar de un nivel más bajo a un nivel más alto. O si no, así, menos 1, 1, menos 1, 1. O si no, 0, 1, 0, 1. Son notaciones que para indicar quién es bajo o alto. ¿Ya? Este tipo de lo que llamamos factorial. Entonces, ¿para qué sirve eso? Es para poder, van a encontrar así, ¿ve? La notación, cuando se refiere 2 al cuadrado, sus corridas, las corridas que se forman, va a ser 1, que es el
Uno que es la combinación de 0, 0, porque es así, ¿ve? 0, 0. Es así, ¿ve? La combinación de 0, 0. Así. 0, 1. Así. Ahorita voy a expresar de dónde salen estos. 1, 0. 1, 1. Ya. ¿De dónde sale esto? El factor A tiene 2 niveles. Y el factor B también vamos a ponerle a insertar. Una fila más y acá. A y B. Entonces, los niveles A, como son 2 por 2, a 0. Y el otro es A1. Y acá, factor B también. Y B0. B1. A0, ahí está. Ya. Entonces, ¿cómo se combina? Se combina así, ve. A0 con 0, así es. Así que solamente los subíndices, porque la combinación sería así, ve. La combinación, voy a insertar uno más. Ahí está, ya. La combinación, los tratamientos serían esto. Mira todas las combinaciones, ¿ve? Sería así. Se combina A0 con los dos niveles de acá. Y luego A1 con los dos niveles de acá. Sería así. A0, B0. Luego A0, pero con B1. Estoy combinando A0 con B0, A0 con B1. Quiere aceptar. A0, pero aquí quiero cambiar. Que sea A0, B1. Ya está. El otro es, ya terminamos con A0. Ahora A1 con B0. Y luego el otro, A1 con B1. Ya está. Entonces se toman los coeficientes, ¿ves? 0, 0 es este. Ahí está. La misma notación, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que es este. Pero vamos a ver todavía para que vean. Así voy a mover esto.
Vamos a verlo. Y acá. Ya está. La otra notación sería así. El 00 significa 1. Este 00 es este. En la posición 01, primero está 0, luego 1 significa B. Y 1, 0 significa A. O sea, este sería así. 1, B, A. Como tiene 1, 1, A, B. Son estos. Eso que aparece, es lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que significa. Estas notaciones hay que saber usar, porque en los problemas van a venir así. ¿Qué es esto? Sí, ya saben de qué se trata. Bien. Cuando es 2 por 2, la interpretación geométrica es un cuadrado. Es un cuadrado. Acá estaba la que he puesto acá. Está acá. Sí, está de más. Acá lo ponemos aquí. Acá está, ¿eh? A0, A0 B1, A1 B0, A1 B1. Es lo mismo. Escribir así, es lo mismo así o así. Así, de esa forma. Cualquier forma da lo mismo. Este es un cuadrado que lo ven acá. Aquí los tienen. Esos son los efectos aquí. Como ven, el nivel más bajo de A al nivel más alto. El nivel, en este caso, más bajo de B, nivel más alto. Y acá da la interacción. Sería A0 con B0. Acá sería A0 con B1. Acá 1. Así. A1 con B1. Y acá A1 con B1, que es AB. ¿Sí? AB. Y acá tienen la otra forma, cuando es... Dos al cubo. Acá 2 al cubo es 8. Entonces acá sería 3 factores con 2 niveles. Sería 8. 8 corridos. Ya. Entonces acá tenemos, sería 1, 1. Acá sería así, ¿ve? 0, 0, 0. Acá, ¿ve? Acá sería así, ¿ve? Que sea A, tiene que ser de esta forma. 1, 0, 0. Para que sea A. Y para que sea B, bueno, ya salió, ¿eh? 0, 1, 0, B. 1, 1, que es la posición AB. 0, 0, 1, C. 1, 0, 1, que es AC, que en el intermedio no hay nada. Y este sería 0, 1, 1, BC, 1, 1, 1, acá. Acá está. Pero eso es lo que estaba ahí. O si no, así. A0, B0, C0. Así. Así sería. Acá sería. Acá.
1, B0, C0, así sería. Acá sería, ahí está, bueno, hay que cambiarle. Aquí hay que hacer, hay que cambiarle. Voy a trabajar esto. A0, B0, A1, B0, acá sería B. Porque sea B tiene que ser 1 acá. Y acá para que sea C, AB sería, ahí está, A1, B1. Está bien. Acá, para que sea C, esto tiene que ser 1. Para que sea AC, acá está AC, está bien. Pero acá BC también. Y los tres AB1, B1, ahí está. Así sería la notación para escribir, pero usted tiene que acostumbrarse, generalmente este es lo más usado, las corridas, se llaman corridas esto. ¿Sí? Ya. Ahora, para hallar la suma de cuadrados se puede trabajar como hemos venido trabajando, 2 al cuadrado, facilito para hallar. A, B, A por B, lograr libertad 2, 1, 2 son los niveles, 2 menos 1, 1, B, 2 menos 1, 1, y la interacción es A por B. El total sería ¿cuántos? Si este es, acá ¿cuántas unidades hay? Ustedes han visto que hay 2 factor de A, 2 factor de B, y ¿cuántas repeticiones? 4. Sería 2 por 2, 4 por 4, 16. Hay 16, menos 1, 15, aquí está. Y por diferencia hay en el error. Sí. Y luego vamos a... Ya está. Entonces aquí, la suma de cuadrados, bueno, la forma tradicional, como lo hemos venido haciendo, pero hay otra forma para hallar la suma de cuadrados. Bueno, aquí ya se ha introducido. Eliminar esto. Que esté mejor ahí. Entonces esta suma igual como le hicimos hace un momento, pero hay otra forma para hallar la suma de cuadrados, que es este. Que es este, Desarrolla la suma de cuadrados, que es usando contraste 2 por 2. 2 al cuadrado. Sería así, ¿ve? La corrida 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces se coloca acá la matriz de identidad y se coloca acá. Acá se colocan los factores A, B de interacción. Y acá se colocan las réplicas. Repetición 1, repetición 2, repetición 3. Esto tiene 4, ¿no? Y entonces acá se colocan los signos. Toditos cuando es sí, todos más, más, más. Y acá, ¿qué significa? El factor donde está presente A, se coloca 1 positivo. Si no está presente A, menos 1. O puede ser 0. Bueno, pero aquí lo he puesto así para poder sumarlos, para poder usar el Excel correspondiente con su signo. Miren, acá. Estoy usando menos 1 y 1. La otra notación, que puede ser 0, 1, o los signos menos más, pero aquí menos 1, 1. Donde no está presente A, le ponemos menos 1, o que es equivalente a 0. Este es el factor A. Acá está. ¿Está presente A aquí? No, porque son 0, 0. Aquí sí está presente A. Es 1. Acá A está presente A, entonces es 1 positivo. Aquí no está presente B, perdón, A. Es menos 1. Aquí está presente A. 1. Igual, ese ya terminó con A. Ahora con B. Tiene que estar presente en las corridas B. Colocamos 1. Donde no está, menos 1. Aquí está B, no, menos 1. Aquí está B, tampoco menos 1.
Aquí está B, sí. Aquí también está B, sí. 1, 1 positivo. ¿Cómo obtengo los otros signos? Por eso que se ha puesto menos 1 y 1. A por B. A por B, sus signos es multiplicar. A por B sería menos 1 por menos 1, da 1 positivo. 1 por menos 1, da menos 1. Menos 1 por 1, da menos 1. 1 por 1, da 1. Entonces ya tienen los signos o coeficientes de interacción. Ya está. La repetición. Y aquí sumamos las repeticiones. La repetición. ¿Cómo hallamos la suma y cuadrado de A? Entonces aquí hay una fórmula. La suma y cuadrado de A, contraste, el contraste que son los coeficientes, los signos al cuadrado, entre 9 repeticiones, 2 a la K. ¿Y cuál es el contraste? El contraste sería este. K es 2. El contraste sería así para A. Este es el contraste. Los signos. Pero multiplicando con sus totales. Con sus totales. Este menos esta cosina. 1 positivo más menos y este da consigno más. Y ese contraste. ¿Sí? Con los totales. Usan los coeficientes. Ya, entonces este acá elevado al cuadrado, contraste cuadrado. Y n es 4. N es 4 porque son 4 repeticiones y ahí reemplazamos el contraste al cuadrado, que es este, de 4, y acá es 2 a la K. 2, K vale 2 porque es 2 al cuadrado. Ya está. Y tenemos la suma de cuadrado de A. Ahí tiene la suma de cuadrado de A. Igual para B. Usamos los coeficientes de B, que es esto. Lo multiplicamos por los totales. Aquí está, ¿ve? Acá, ¿ve? Sus coeficientes. Menos 1 por 64. Menos 1 por 96.1. Más 1 por 59.7. Más 1, 161. Ahí está, ¿ve? Menos, menos, más. Se multiplican sus coeficientes. El contraste se eleva al cuadrado. Ahí está. Y luego la repetición 4. Las repeticiones son 4. La suma de cuadrado de B sería el contraste al cuadrado sobre las repeticiones por en ese caso 2 por 2 es el factorial, 2 factores, 2 niveles, y en la suma de cuadrado. Igual se separa el contraste B, ya tiene la suma de cuadrado de B. A por B también es lo mismo. Los coeficientes aquí están, se multiplica 1, aquí está, 64, el otro se resta, menos 26.1, el otro también se resta porque tiene signo menos, 59.7, más el último que se suma. ¿Sí? Ya tiene contraste de la interacción, el contraste cuadrado, las repeticiones, y acá sería el contraste cuadrado hollado, 4 repeticiones por 2, el 2 al cuadrado, que es el tipo de factorial, ya está. Ya tienen la suma del cuadrado de B. Entonces, cuando ya tenemos todo esto, miren, ya pueden reemplazar ganancia de varianza. Ya no necesitan hacer todos los cálculos que hemos hecho. Pero esto solamente funciona para 2 a la K, 2 a la K, cuando los niveles de un factor, todos son 2 niveles. Pueden ser 2 factores, 3 factores, 5 factores, pero son 2 niveles, se hace esto. Solamente cuando tiene 2 niveles.
Y entonces se arma eso y ya tienen el análisis de varianza, que es la otra forma. También se grafica cómo se hallan los efectos. Para hallar los efectos, aquí está la fórmula, contraste A, y contraste ya saben cómo se calcula, entre N, que la repetición es 2, K menos 1, K vale 2. N vale 4, ¿no? Porque son 4 repeticiones. Entonces se reemplaza igual, ¿no? 1 por 1 se suma, o si no, acá ya tienen contraste. Contraste A. Como le hemos hallado, acá está. Aquí está. Dividido entre N, que son las repeticiones, por 2. Acá vale 2 menos 1, 1 sería 4 por 2, que es 8. Se calcula así. El factor B igualito, el contraste, o si no, 1 por 1, acá se calcula 1 por 1, pero pueden haber hecho con el contraste de frente, el contraste de B, con esto, 60 puntos, es 60.38, y aquí, en ese caso, el efecto igual se hace para la interacción. Esto nos da una idea, los efectos, ¿para qué sirven? Nos da una idea si hay significación entre los niveles de ese factor. El que esté cero, cercano a cero, significa que no hay interacción, que no hay efecto en ese factor. No hay diferencias entre los niveles. Entonces, ustedes ven que este factor A, el factor B, la interacción, calculan cuando son cerca a cero, significa que la interacción es nula, pero que no es no significativo, pero cuando son más de cero, como este caso, ustedes ven que son bastante altos, eso indica que hay significación. Aquí está, que es significativo. Entonces, promedio, cuando ya lo hemos visto. Y vamos a ver, como resultó la interacción significativa, hay que hacer lo que el análisis de efecto simple. Hay que calcular el análisis de efecto simple. ¿Cómo se calcula? En este caso, se coloca la fuente de variación, acá se coloca A en BJ, B en A sub I. Así se coloca para hacer el análisis de efecto simple. A en BJ, B en A sub I. A en BJ sería A, B0, A, B1, A, de ahí sigue B, BA0, BA1, así de esa forma. Y se colocan la libertad. ¿Cuántos niveles el factor A tiene? 2 menos 1, 1. ¿Cuántos niveles tiene el factor A en B1? También tiene. ¿Cuánto? Entonces también aquí se coloca los niveles de factor A, 1. Acá los niveles de factor B. Y el otro también se calcula los niveles de factor B A sub 2. Bueno, teniendo A constante A sub 1. Y ahí el error ya se coloca desde acá en la análisis de varianza hallado acá, 12. El mismo valor se repite. Aquí está. Se le colocan, ¿cómo se calculan esta suma de cuadrados? Porque aquí hay que calcular la suma de cuadrados. Entonces, para hallar la suma de cuadrados de efectos simples se procede así. Con el cuadro de totales, se saca el cuadro de totales. Aquí se coloca
A0, B1, B0, B1. Esos son sus totales, tanto para B como A, y gran total. Entonces hacen así, para el suma y cuadrado de A en B0, A en B0. O sea, este. Y de acá sería A en B1. El suma y cuadrado en B1 sería este, de abajo. B en A0. B en A0. A0 es fijo acá. B A1 acá. Así se calcula. Y teniendo en cuenta esa forma para calcular, entonces A en B0, ¿cómo se ha calculado? Sería la suma de cuadrados de estos totales que están aquí entre, ¿cuántas repeticiones viene cada uno? Entre 4. Menos el término de corrección, es la suma de estos dos. De la suma de 64.4 menos 96.1 sería 165 al cuadrado entre 8. Este viene de 8. Esto sería así. Un comentario. Esto es así. La suma de cuadrado de A en B0 sería así. Cada valor 64.4 al cuadrado el otro 96.1 al cuadrado, y eso dividido, cada uno viene dividido 4 entre 4 menos el total de estos dos, 160.5 al cuadrado, y eso dividido entre, porque esto viene 4, 4, 8, entre 8. Así se calcula esto. Ahí está. Igual este, como se obtiene sería así. Ahora este sería suma de cuadrados de A en B1. Este es con lo de abajo, 59.7, es B1, es este. Al cuadrado más 161 al cuadrado entre 4 también. 4 menos, en este caso sería 220 punto 8 al cuadrado
¿Entre cuánto? Eso divide entre 8 también. Así se calcula esto. Ya. Para estos casos de acá, y acá están estos valores, que son estos. B en A0 sería hacia abajo, sería con estos, ¿no? Suma y corre B en A0. Y este que sería suma y corre B en A1. Entonces sería así, ¿ve? Ese de aquí sería sería así. Acá este de acá, bueno, está mal ubicado esto, acá debería ser este acá abajo. Esta es la suma de corre de B en A0. Eso sería B en A0, sería estos, ¿no? Perdón, en A0, ¿sí? 64.4 al cuadrado más 59.7 al cuadrado, y eso dividido entre, eso viene de 4 también, ¿no? 4, 4. Cada uno viene, en total viene de 4. Menos el gran total, 124. El gran total para A0 sería así, 124 al cuadrado, 124,1 al cuadrado, entre 8. Igual acá. Acá, suma al cuadrado de B en A1. Y sería así también. El otro de columna esta, 96.1 al cuadrado más el otro 161.1 al cuadrado entre 4, todo viene de 4 también, menos el total de este, 257.2 al cuadrado entre 4, 8. Ahí está. Listo. Este de acá corresponde al de abajo de aquí, ¿no? Por si acaso este de acá, voy a copiarlo para que
sería este. Vamos a poner aquí. Vamos a jalar. Vamos a copiarlo. Y lo pegamos acá. Eso no es. Ahí. Y este de acá, igual. Copiamos este. Vean de dónde sale. Ya está. Lo borramos. Ya está. Entonces aquí tenemos este de acá. Y acá tenemos esto. ¿Sí? Están los cálculos. Entonces, para probar ya están los... Entonces hay que hacer el análisis de varianza. El análisis de varianza es acá. A en B0, se coloca la suma de costos, tienen 1, 1. ¿Por qué? Porque son dos niveles nada más. B, el error es lo mismo, la suma de costos se coloca acá. De lo que hemos hallado, esto se copia del primer cuadro de análisis de varianza, que es el cálculo, es esto, ¿no? Y luego se hace la prueba de F, dividiendo el cuadrado medio todo sobre el error, ¿no? Sobre el error con este, ¿eh? No, acá con este. 125 entre 5, esta vez. Igual acá, igual acá, igual acá. Así. Y ahí tiene la significación, como ven. Y si le dan el p-valor, pues solamente lo único que es comparar con el nivel de significación. ¿Sí? O si no, con el p-valor acá, ¿ves? Este es significativo, significativo. Acá no, porque el 0.05 es menor que este p-valor, o este es muy pequeño porque es a la menos 0.7. Es 0.0000, significativo. O si no, con la tabla, buscan la tabla, con 1 y 12, comparan este valor de f y ven quiénes son significativos. También se hace acá las pruebas de comparación. De efecto simple, ustedes lo vieron en la clase, acá están. Estamos haciendo la aplicación de esto. Acá están los efectos simples. Estamos usando como son efectos simples. Acá está, efecto simple. El Tukey es cuadrado medio del error, ¿no? ¿Cómo se calcula el error estándar, ¿no? Aquí está. A en BJ, B en A sub I, la interacción. Entonces ustedes van al Excel, aquí está. Se hace así. ¿Dónde está?
La prueba de Tukey para efectos simples. A en BJ, aquí está la hipótesis, se plantea la hipótesis, comparar A en B sub I, y aquí es B en A sub I. Entonces plantea el nivel de significación. El número de combinaciones son 2, por eso que aparece T igual a 2. Numeral unilateral de error, que es del análisis de varianza, que es 12. Numeral, en este caso es de la tabla, esto se busca en la tabla de Tukey. Dos, que es el error con 0.05, que es 3.082, la tabla. El cuadrado del error, que viene a ser de acá. El número de repeticiones, que son 4. Y el error está en que se decía que es cuadrado del error entre el número de repeticiones. La raíz cuadrada. Luego, en el cuadro de promedios, acá se coloca A0B0, A1B0, así. Están los dos. Se coloca así. Acá están los totales, todas las combinaciones. Y las repeticiones, por ahí el promedios. Acá estamos comparando los niveles de A en B0 y luego de A en B1. Los promedios, que es los totales entre 4, y las comparaciones. ¿Cómo se hacen las comparaciones? A0B0 con A1B1, o sea, se compara este con este. ¿Está? El valor de Q es este. El error estándar, que es este valor. Y ese valor de la tabla, que se multiplica Q por el error estándar. Ya está. Aquí nuevamente los promedios. A0B0 con A0B1. Y están todos ya las comparaciones. Luego A0B0 con A1B1. Luego A1B0 con A0B1. La diferencia de promedios en valor absoluto. Luego también A1B0 con A1B1. Y el otro es A0B1 con A1B1. Y se multiplican. Es este. El valor de la tabla por el error estándar. Está ahí. ¿Cómo se compara? Se acuerdan que se comparaba la diferencia de promedios con la amplitud de límite de significación. Si esta diferencia de promedio es mayor que la amplitud de límite de significación, se rechaza. Pero si esta diferencia de promedio es menor, no se rechaza. Este es menor que 3.77, no significativo. Este es mayor que el valor, que la amplitud de límite de significación de Tukey. Este es también mayor, significativo. Este también es mayor, significativo. Y este también es mayor que significativo. Solamente no existen diferencias
con con A0B0 con A0B1. Ahí no existe diferencia. Entonces la conclusión, los niveles A0B0, A1, 0B1 son similares en promedio. Con los otros niveles son diferentes. Entonces ese es cómo se hace el análisis de efecto simple, cómo se hace, este es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, lo mismo se puede hacer con 2 al cubo. 2 al cubo, que lo tiene, su nombre dice 2 al cubo, sería un cubo la figura. Rapidez de corte, dureza de metal, ángulo de corte. Y sus datos están acá, ¿ve? Así se plantea. 000, 010. Todas las combinaciones de A0, B0, todas las combinaciones de A, B y C. Aquí están. Son 2 por 2 por 2, son 8. Y aquí están sus repeticiones. En ese caso las repeticiones son 2. Son los totales, están acá. Igual para hallar la suma de cuadrados. Para la suma de cuadrados para hallar los efectos. Las corridas, colocas acá. Aquí se coloca. Y A, B, C, A por C, B por C, A por B por C, porque todos son esos. A, B, A por B, C, A por C, B por C, A por B por C. Y acá están las repeticiones. Sus signos, bueno, acá le he puesto 0, pero puede poner el -1, y eso depende de cada uno. 0 es negativo, 1 positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Así. Y eso hay que tener en cuenta al momento de calcular la suma de cuadrados, ¿no? Entonces así se calculan estos y la suma de cuadrados también. La fuente, variación A, B, A por B, C, A por C, B por C, A por B por C. El error y el total. Y acá se coloca la libertad. Igual también se saca el número de niveles, el factor A, el factor B, el factor C, y por las repeticiones -1. Y por diferencia. Acá se coloca la suma de cuadrados, entonces para poder calcular entonces acá igual para la suma de cuadrados hay el contraste para cada uno, y uno por uno, donde es 0, negativo, acá negativo, negativo para A, negativo, positivo, negativo, positivo, ¿así ve? Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y así. La suma es el contraste. El cuadrado sería el contraste al cuadrado. Y así van calculando uno por uno, de acuerdo a los coeficientes que tiene acá, y hayan la suma de cuadrados. Solamente que son bastantes, ¿no? B a B, C, y se va calculando. Al final se arma el cuadro de análisis de varianza. Entonces, antes para concluir, bueno, ya hemos concluido, solamente para
un pequeño repasito antes de empezar las exposiciones el día martes. Vamos a concluir con esto. Explicar un poquito sobre 2 al cubo, 2 a la cuarta. Y ahí tiene un ejemplo para 2 al cubo. Está desarrollado. Así. Ese es el último capítulo del curso. Ahí hemos terminado. Entonces, a partir del martes, una ronda de preguntas, pero antes voy a explicar un poquito sobre el 2 al cubo, 2 al cuarto, más que toda la parte práctica. ¿Ya? Y nos quedamos ahí. Nos vemos el día martes. Esta semana de puras que han prohibido, pero fiestas de Halloween o de la semana o día de la fiesta de la canción criolla, ¿no? Entonces aquí nos quedamos, chicos. Nos vemos. Buenas noches. Chiclayo, buenas noches, Arequipa. Buenas noches, Lima. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Bendición. Ya. ¿Qué pasó, papá?